Bienvenidos a un episodio más de Cómo Aprender. En este episodio vamos a estudiar qué son los selectores CSS. Aprendamos las bases. Podemos crear un código CSS y asignárselo a un elemento HTML para que se vea cool, con colores y todas esas cosas nice. Pero si tenemos otro elemento al que también le queremos dar estilo, lo que haríamos normalmente es crear otro bloque de código, con instrucciones de cómo queremos que se vea y asignarlo al elemento. El problema aquí es que si no utilizamos los selectores, los cuales ahorita vamos a aprender qué son, entonces estaremos en un alto riesgo de duplicar código. En aplicaciones grandes, esto ocasionará que el rendimiento de la aplicación se vea afectada, porque tendrá que cargar más código. No queremos eso. Aquí es donde entran en juego los selectores para salvarnos la vida. Nos ofrecen diferentes maneras de darle un estilo a cualquier elemento, de tal forma que podamos reusar todo el código posible. Obviamente aquí aprenderemos cómo seleccionar en específico cualquiera de esos elementos que tengamos sin afectar al resto. Son varios selectores, así que decidí dividir este tema en dos partes, para no saturarnos de información y que se haga muy largo. Comenzamos. Me he creado este archivo index.html con este pequeño trozo de código. Tenemos varios elementos HTML, por ejemplo, este H1 para el título, un div con dos párrafos, párrafo 1 y párrafo 2, y por acá un párrafo más. Es un código muy simple, sin mucho sentido realmente, pero lo que quiero es que puedan ver fácilmente cómo se ven afectados cada uno de ellos, dependiendo del selector que ocupemos. Antes que nada, hay que crear nuestra hoja de estilos. Yo aquí tengo unos folders creados donde voy a organizar el material, dependiendo del tipo de archivo. En material tengo por ejemplo un video que puedo usar como media. Luego tengo una carpeta para las imágenes, y tengo este folder llamado Content, donde pondré todos mis CSS, archivos JavaScript y clases. Todos están vacíos por el momento, no los vamos a usar todos, pero ya tengo esa costumbre de organizar desde un inicio así mis carpetas y archivos. Que por cierto, tengo aquí un video donde explico todo este tema a profundidad, explicando el por qué archivos poner y qué carpetas crear, para que lo veas si es que no lo has visto. El primer selector de la lista es .class. Al aplicar una clase a un elemento o a varios elementos, podemos ponerle un estilo, llamando esa clase con un punto y con el nombre que hayamos puesto en class, de esta forma. Y todos los elementos que tengan esa clase se verán afectados. Recuerden que por cuestiones del ejemplo, lo que haremos solo será ponerles un fondo verde para que se vea el elemento que se seleccionó. Los estilos y propiedades los veremos en otras clases. Segundo selector, selector ID. Cuando usamos ID, se lo podemos asignar solamente a un elemento. La forma de llamarlo es poniendo el símbolo de número y el nombre que le dimos. Tercer selector, selector.class1, .class2. Una de las ventajas de usar este selector es la siguiente. Si tenemos la misma clase asignada a varios elementos, pero necesitamos agregarle estilo extra solamente a uno de ellos, solo tenemos que agregarle una clase más dentro del mismo class. Así que damos espacio y le ponemos un nombre extra a la clase. Por ejemplo, mi estilo, espacio, extra estilo, o lo que tú quieras ponerle, el nombre depende de ti. Para llamarlo en CSS ponemos estas dos clases que pusimos juntas con sus respectivos puntos. Y listo. Estos estilos solo aplicarán donde esté esta combinación de clases. Cuarto selector. Aquí empieza algo interesante. Hasta ahora hemos visto que podemos asignar un estilo, ya sea por su clase, por un ID o por una combinación de clases. Pero te pongo este caso. ¿Qué pasa cuando tenemos la misma clase asignada en dos partes diferentes y queremos cambiar solamente una, pero sin agregar más clases o un ID? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Hay un selector que sirve para estos casos, el selector element.class. Solamente tenemos que llamar al elemento que queramos cambiar y poner la clase que tiene asignada con su respectivo punto. Todo pegado. Quinto selector, selector element. Supongamos que tenemos un código X, el que sea, y queremos afectar a todos los div, o a todos los párrafos, o lo que sea. Queremos afectar a todos en un solo movimiento. Pues bien, solo tenemos que poner el nombre del elemento, sin puntos, ni espacios, ni comas, ni nada. Solo el nombre tal cual. Y listo, todos los párrafos o el elemento que pusimos se afectará en todos lados. Sexto selector. Este caso es muy similar al selector que acabamos de ver. Además de poder seleccionar un elemento y que se vea afectado en todos lados, también podemos seleccionar más de un elemento. En CSS se le llama agrupación. Element, element. Y sí, así tal cual se usa.
Por ejemplo, si queremos afectar solamente los H2 y los párrafos, ponemos H2, P o simplemente P, H2. En realidad no importa el orden en este caso. Séptimo selector, elemento 1, elemento 2. Este selector selecciona todos los elementos que están dentro del element 1. No importa si está anidado, por ejemplo, que el elemento 2 esté dentro de algún otro elemento. Con que esté dentro del elemento 1, con eso. Listo, será seleccionado. Octavo selector, element 1 mayor element 2. Aquí sí importa la jerarquía. Supongamos que element 1 es este div y element 2 es este párrafo. Si queremos seleccionar P dentro de un div y ponemos div mayor P, lamentablemente déjame informarte que no se seleccionará este P, porque element 1 debe ser el padre de element 2. Y en este caso, el padre de element 2 es el section. Tendríamos que cambiar el párrafo fuera del section para que su padre sea el div. O bien cambiar el div por section. Noveno selector, element 1 más element 2. Este selector CSS nos sirve para varias cosas. Podemos seleccionar fácilmente el element 2 que está después del element 1. Solo tenemos que poner el símbolo de más entre ellos y listo. Décimo selector, element 1, virgulilla, element 2. Estamos en el último de los 10 selectores. Este selector es muy similar que al símbolo más. Con el símbolo virgulilla le decimos, selecciona el o los element 2 que tengan atrás al element 1. Por ejemplo, si queremos seleccionar las listas que están antes de los H2, entonces ponemos H2, virgulilla, UL. Y listo, hasta aquí hemos llegado en este episodio de hoy. Si te gustó el video, recuerda suscribirte y darle like para seguir aprendiendo aquí en Cómo Aprender.